Muy bienvenidos, queridos hermanos, un día más a nuestros encuentros espirituales. Estamos estudiando, estamos leyendo la vida de Pablo. El tema de hoy es un tema corto, pero a la vez muy intenso, para que podamos reflexionar sobre nuestra vida, nuestra experiencia, podamos reflexionar sobre todos aquellos detalles que finalmente, inspirados en la palabra de Dios, nos permiten encontrarnos a nosotros mismos, nos permiten poder dirigir nuestra vida hacia esa enseñanza que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Como prácticamente insinuamos todos los días, la llegada del Espíritu fue un privilegio especial para la Iglesia de Cristo. Fue a partir de este momento cuando los discípulos se sintieron impactados y decidieron llegar hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. De esta manera llegó a Pablo, yendo hacia su casa, hacia Damasco. Cuando Pablo hizo su visita a Jerusalén, como era preceptivo en la ley judía, tuvo unas consecuencias. Consecuencias que, como hemos comentado, son los frutos del Espíritu. Cuando Pablo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y a partir de ese momento no podía parar de enseñar, de predicar, de compartir el mensaje de salvación. ¿Y cuando hablamos de las dificultades? El tema de hoy tiene que ver con la consecuencia de que Pablo apelara al gobernador, fuese llevado a Cesarea, como estamos viendo en el mapa a la altura que nos encontramos. Y allí Pablo pasó un tiempo demasiado largo para un preso que no había sido acusado ni sentenciado. Recordemos, recordemos cómo acabábamos el programa anterior. Félix, entonces el gobernador, el que tenía la sede judicial en la ciudad en la cual Pablo se encontraba, en Cesarea, enterado más exactamente acerca del camino, es decir, acerca de los seguidores de Jesús, de la doctrina, lo que Pablo le había enseñado, lo que le había oído decir, les aplazó el asunto diciendo: cuando baje el tribuno Lisias, examinaré vuestro caso. Es decir, cuando pudiese escuchar otras opciones. Acto seguido, de forma inmediata, habiendo mandado al centurión custodiar a Pablo, le añade algo que, como ciudadano romano, tenía derecho, aunque otros derechos le fuesen eliminados en aquel día. Habiendo mandado al centurión custodiar a Pablo, pero tener libertad, y a ninguno de los suyos impedir atender. Qué detalle más interesante el que nos enfrentamos en este día. Pero esta consecuencia, esta decisión del gobernador tuvo serios problemas para Pablo. ¿Cuáles fueron esos problemas? Hechos
23, del 24 hasta el 27. Vamos a ir leyendo los textos. Dice, después de algunos días, Félix llegó con Drusila, su mujer, que era judía, y llamando a Pablo, lo oyó cerca de la fe de Jesús. Es decir, aquella mujer judía casada con un gentil, es verdad que de alto rango. ¿Sabéis? Drusila era hermana de Herodes Agripa y era judía, con lo cual nos encontramos ante una familia judía que tenía muchísimo poder en el imperio. Y ella llega con su esposo y llamó a Pablo y lo oyó acerca de la relación personal de Jesús el Mesías. Pablo entendía mucho, mucho de aquello. Pablo había aprendido que a Dios no se le teme, que a Dios se le venera, que a Dios se llega a través de un corazón abierto, de un corazón consentido a que la influencia de Dios trabaje en nuestra vida. Qué importante es tener esta idea. Pero el texto se va a ir complicando. Dice, pero al disertar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Tres aspectos fundamentales, mis hermanos, de lo que es la religión bíblica. Es decir, la justicia de Dios. La justicia de Dios, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es simplemente la aplicación de la obra de salvación a través del santuario. Simplemente esa idea. La justicia de Dios no es un tribunal, es la aplicación del proceso. Y por justicia somos salvos. Un segundo tema que era considerado como un cierto defecto físico o ético era el dominio propio. No era muy corriente en la época. Nosotros hoy en nuestra cultura le damos un valor determinado, pero no entonces. Y finalmente le habló del juicio de Dios. Ese juicio que para Pablo estaba en el futuro y nosotros sabemos que ya ha comenzado y que terminará con la segunda venida. Félix se llenó de temor y dijo, vete por ahora. Cuando tenga un tiempo conveniente, te enviaré a llamar. Porque al mismo tiempo esperaba que Pablo le dara dinero, por lo cual lo hacía llamar con frecuencia para conversar con él. Ellos sabían o habían conocido que Pablo había traído ofrendas copiosas, ofrendas importantes para la comunidad de Jerusalén. Y tal vez este mensajero del imperio pensaba que algo de aquella ofrenda podía pasar a su bolsillo. Cuando se cumplieron 2 años. A ver, mis hermanos, a mí este texto me hace reflexionar profundamente. Pablo estuvo en prisión 2 años, sin juicio, sin condena. Cuando pienso en mi vida, tal vez como tú en la tuya, y pensamos en
esas dificultades que el camino nos pone como enfermedades, juicios de los demás. Hay que tener un equilibrio para pasar 2 años en la cárcel. Es verdad que con un régimen semipenitenciario, porque todos los que querían ir a verlo podían entrar, le podían traer la comida, la ropa, el aseo. Pero 2 años pasó Pablo en prisión por una falsedad, acusado por aquellos que anteriormente habían sido sus propios compañeros de viaje. 2 años, mis hermanos. Y a veces nos quejamos de las dificultades. Si alguien que está preso en cualquier prisión del mundo, aunque sea culpable, se siente que ha estado allí por engaño, que el juez actuó mal, que el abogado, que el fiscal, siempre tenemos la capacidad de echarle la culpa hacia los demás. Mis hermanos, 2 años en prisión, sin tener juicio, sin tener sentencia, simplemente por el capricho de los judíos y un gobernador débil de carácter, que finalmente, al igual que Pilato, no fueron capaces a dejar su vida por la verdad y por la justicia. Por eso hablábamos de la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, no es retributiva. La justicia de Dios es amorosa y es entregarnos y regalarnos el plan de salvación. Qué interesante esta idea, hermanos. Comparar la justicia humana, que siempre es limitadora, que siempre es con un castigo, con la justicia de Dios. Jesús dirá, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esta idea, Pablo la aplicó en su propia vida. Cuando se cumplieron 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo. Y queriendo seguir a buenas con los judíos, Félix dejó encarcelado. ¿Qué situación más extraña para la situación de... ¿Cuántas veces oraría Pablo sin llegar a la extenuación o sin llegar al límite? ¿Cuántas veces Pablo oraría al Señor para decir, Señor, posiblemente no entiendo, en tus manos estoy, en ti confío, Señor? Y ese fue seguramente el gran poder de Pablo en la predicación del Evangelio. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde y terminamos con una oración. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Señor, Pablo no es un ejemplo como ser humano, pero sí es, Señor, un prototipo de personas que pusieron su vida en segundo lugar y te pusieron a ti en el primer lugar. Señor, gracias por ese privilegio, gracias por ese amor y gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes y nos diriges. En tus manos nos ponemos, Señor, para la gloria y la tuya, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Los que vinieron antes que nosotros pasaron por situaciones que ni tan siquiera podemos pensar que habían sucedido. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Será un verdadero placer poder compartir contigo estos momentos especiales. Hasta el próximo programa. Estaremos juntos. Que el Señor te bendiga y te guarde.